elementos y factores del clima. Reciban una cordial bienvenida a una sesión más de la asignatura de Geografía de la Estrategia Educativa Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y es un gusto saludarlos. En esta ocasión nos acompaña la profesora Cayetana Brito López y nos ayudará a desarrollar el contenido de esta sesión. Bienvenida, profesora. Gracias, Leslie. Es un gusto estar con ustedes. Recuerden que su presencia y participación es muy importante para seguir aprendiendo juntos, aún en la distancia. Antes de iniciar, les recuerdo que tenemos que seguir llevando a cabo las medidas preventivas necesarias ante esta situación de emergencia sanitaria. Maestra, ¿qué le parece si comenzamos? Claro que sí, Leslie. En las sesiones anteriores, revisaron las aplicaciones de algunas ciencias, como la meteorología y la climatología. También reconocieron y estudiaron las diferentes características de la atmósfera, su composición y las capas que la integran. Nuestro propósito en esta sesión es distinguir cada uno de los elementos y factores de los climas. Reconoceremos su importancia y los efectos que se derivan en los distintos lugares del mundo. Para esta sesión necesitarán lo siguiente: cuaderno de notas, colores, tijeras y pegamento, imágenes, recortes de revistas o periódicos, un pliego de cartulina de cualquier color y libro de texto. Les sugerimos que en la medida de lo posible tomen notas. Recuerden colocar el título, la fecha y las ideas que consideren importantes. También anoten sus dudas para que posteriormente puedan resolverla con ayuda de sus profesores. Ahora sí, comenzamos. Maestra, déjeme comentarle que hoy salí muy temprano de casa y hacía mucho frío. Y en el trayecto comenzó a llover y ahora siento un poco de calor. Creo que el clima se volvió loco. Me parece que hay una confusión en lo que mencionas. El clima no se vuelve loco. A lo que te refieres es al estado del tiempo. Recuerden que este se define como las condiciones que prevalecen en la atmósfera en un momento y lugar específicos. El tiempo atmosférico puede cambiar con el paso de las horas y de los días. El clima, por su parte, se define como el conjunto de cualidades atmosféricas características de una región durante un periodo de tiempo mayor a 30 años. El clima es el resultado de la presencia de diversos elementos y factores que lo hacen posible. Ahora entiendo la diferencia. El estado del tiempo es variable a corto plazo y el clima lo es a largo plazo. Exactamente. También es importante saber que en periodos de tiempo geológicos, el clima puede cambiar naturalmente. Por ejemplo, lugares que en la actualidad son desérticos y secos, antes pudieron haber sido muy húmedos. Maestra, esto es muy interesante, pero me está surgiendo algunas dudas. ¿Cómo se hace para distinguir los elementos y factores de los climas? Excelente pregunta, Leslie. Para despejar esa y otras dudas, pongamos atención al siguiente video. Los elementos del clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, es decir, temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. La temperatura es el grado de calor en la atmósfera. Se origina cuando los rayos solares son absorbidos por la superficie terrestre y ésta, al calentarse, irradia energía en forma de calor. La presión atmosférica se refiere a la fuerza que una columna de aire ejerce sobre un lugar de la superficie terrestre. El viento, es decir, el aire que se mueve, se produce por la diferente presión atmosférica entre dos lugares. Por lo general, se desplaza de zonas de alta presión hacia regiones de baja presión. La humedad
es la cantidad de vapor de agua en el aire y proviene de la evaporación de los cuerpos de agua. El último elemento, la precipitación, se refiere a la cantidad de agua que cae sobre una región en forma de lluvia, nieve o granizo, según la temperatura. Ahora bien, todos los elementos son modificados por los factores del clima, y su interacción provoca que este último sea distinto de un lugar a otro. Los factores del clima son latitud, altitud, relieve, vegetación, continentalidad y corrientes marinas. La latitud es la distancia entre el ecuador y cualquier paralelo. Condiciona la intensidad con la que los rayos del sol llegan a la superficie. Por eso las regiones cercanas al ecuador tienen temperaturas superiores a la de los polos. La altitud indica la distancia vertical entre un lugar y el nivel medio del mar. A mayor altitud, menor presión atmosférica y temperatura. El relieve es la configuración de la superficie terrestre. Las montañas alteran el desplazamiento de los vientos e influyen en la precipitación. La vegetación regula la temperatura y humedad de un lugar. A mayor vegetación, mayor humedad. La continentalidad se refiere a la distancia de un lugar con respecto a un cuerpo de agua. Las regiones cercanas a los océanos tienen temperaturas constantes y abundante humedad. Las más alejadas son secas y presentan temperaturas extremas. Finalmente, las corrientes marinas influyen tanto en la temperatura como en la humedad de las regiones por donde pasan. Las corrientes cálidas aumentan la temperatura de las zonas costeras localizadas en regiones frías. Además, traen consigo humedad. Las corrientes frías producen aire seco. Retomando la información del video, podemos afirmar que los elementos del clima son un conjunto de fenómenos que se producen en la atmósfera y están directamente condicionados con los factores del clima. Maestra, en el video mencionaron que nuestro país se ubica entre la zona templada y cálida. Justo la Ciudad de México está en la zona cálida. Entonces, ¿por qué el clima de la Ciudad de México es templado? Muy buena pregunta, Leslie. Se nota que pusiste atención. Deben saber que la temperatura es un elemento del clima y varía en cada lugar de la Tierra debido a la presencia de factores. Enseguida daré detalles de cada uno de los elementos del clima con ayuda de las siguientes diapositivas. Los elementos del clima se dividen en termodinámicos, es decir, que tienen calor y movimiento, tales como la temperatura, el viento y la presión atmosférica. Y acuosos, los que tienen que ver con el agua, tales como la humedad, la nubosidad y las precipitaciones. Los factores del clima se dividen en astronómicos, como la curvatura de la Tierra y sus movimientos de rotación y traslación, y geográficos, como la altitud, la latitud, el relieve, las corrientes marinas y la continentalidad. Comenzaremos con los elementos termodinámicos. Temperatura es la cantidad de energía calórica acumulada en el aire en un momento determinado y depende del grado de insolación, el cual varía dependiendo de la inclinación del eje terrestre. Por ello, se distinguen las estaciones del año y las 5 franjas térmicas del planeta: la tórrida, la seca, la templada, la fría y la polar. Debido a su localización geográfica, nuestro país cuenta con todos los tipos de clima, con excepción del frío continental. La temperatura varía con la latitud y con la continentalidad, debido a que el mar actúa como un regulador térmico. ¿Cómo se mide la temperatura? El instrumento que se utiliza para medir la temperatura se llama termómetro y fue inventado por Galileo en 1593. La escala más usada para medir la temperatura es escala Celsius. Fue propuesta en 1742 por el astrónomo Anders Celsius, donde 0 grados Celsius
representa el punto de congelación y 100 grados Celsius el punto de ebullición del agua a nivel del mar. Presión atmosférica. Se define como el peso de la masa de aire por cada unidad de superficie. La presión atmosférica depende de la latitud y la altitud. A mayor altitud, menor presión, y a menor altitud, mayor presión. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? Se puede medir con el barómetro y se expresa en milibares. En 1643, el físico italiano Evangelista Torricelli llevó a cabo un experimento y descubrió que 760 milímetros señalaban la presión normal de un lugar. Las líneas que unen puntos con igual presión atmosférica se llaman isobaras. Viento es el aire en movimiento en sentido horizontal. Cuando se mueve en forma vertical se denomina calma. Existen 3 leyes de los vientos. Primera ley: el viento se desplaza de las áreas de mayor presión a las áreas de menor presión. Segunda ley: los vientos y las corrientes marinas se desvían a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur, debido al efecto Coriolis. Tercera ley: la velocidad del viento depende de la diferencia de presión. A mayor diferencia, mayor velocidad. Los vientos se clasifican en regulares o constantes, irregulares, periódicos y locales. ¿Cómo se mide el viento? Para medir la velocidad del viento, los meteorólogos utilizan el anemómetro de cazoletas. La unidad de medida es kilómetros por hora o metros por segundo. Para indicar la dirección hacia donde se desplaza el viento, se utilizan las veletas. Estas incluyen los puntos cardinales y una figura, generalmente un gallo. Me parece que nos estamos olvidando de los elementos acuosos del clima, maestra. Es decir, de todos aquellos que contienen agua, ¿cierto? Así es, Leslie. Recuerden que los elementos acuosos del clima son la humedad, la nubosidad y la precipitación. La humedad es la cantidad de vapor de agua contenida en las capas bajas de la atmósfera. Proviene de la evaporación de aguas de mares, ríos, lagos y océanos. El agua es uno de los principales componentes de la atmósfera. Puede existir como gas, como líquido y como sólido. El contenido de humedad en la atmósfera depende principalmente de la temperatura. La humedad se mide con un aparato llamado higrómetro. Nubosidad es cuando la humedad del aire supera el punto de saturación y se condensa alrededor de pequeñas partículas que flotan en la atmósfera y se forman las nubes. Es decir, cuando el agua pasa de estado gaseoso a estado líquido, se da la condensación. Las nubes se clasifican por su altura, en bajas, medias y altas. Y por su forma, en cirros, cúmulos y estratos. Precipitaciones. Se presentan cuando las pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo se agrupan formando gotas más grandes que adquieren peso y por gravedad se precipitan. Las lluvias se clasifican en convectivas, son las más comunes, se originan por el calentamiento del aire, se presentan en verano. Orográficas. Se presentan cuando las nubes chocan con las montañas. Ciclónicas. Se originan en centros de baja presión por el choque de masas de aire frío y caliente.
El aparato con el que se mide la cantidad de lluvia que cae se llama pluviómetro. Cada milímetro equivale a 1 litro por metro cuadrado de terreno. Maestra, déjeme decirle que me impresiona saber que existen muchos aparatos para medir los distintos elementos del clima. Así es, Leslie. ¿Sabías que en México contamos con el Servicio Meteorológico Nacional para todo este tipo de mediciones? El link aparece en pantalla. En la página podrán conocer información climatológica en tiempo real debido a la utilización de imágenes de satélite. ¿Qué les parece si les invito a observar y escuchar el siguiente video sobre los instrumentos de medición? ¿Sabías que la meteorología nos permite conocer y estudiar los fenómenos atmosféricos? Sí, en palabras más sencillas, a través de ella podemos saber cómo es que será el tiempo y el clima en el lugar donde vivimos. Esta ciencia es más útil y necesaria en tus actividades diarias de lo que pensarías. Y es que gracias a los observadores meteorológicos, actores principales en esta travesía, podemos saber datos sobre la temperatura del aire, la velocidad y dirección del viento, la altura de las nubes y la cantidad de lluvia. Claro que para obtener datos precisos es necesario usar herramientas. No, herramientas mejor conocidas como instrumentos de medición meteorológica. Entre los instrumentos más importantes se encuentran el anemómetro. Este mide la velocidad del viento y, según el tipo, también la dirección. El barómetro de mercurio se utiliza para medir la presión atmosférica. Pero aún hay más. Por ejemplo, el heliógrafo se encarga de registrar la duración de brillo solar y el pluviómetro mide la cantidad de lluvia que cae en la superficie. Y por último, el satélite meteorológico, diseñado exclusivamente para recepción y transmisión de información. Los datos que proporciona son en su mayoría en tiempo real, especialmente imágenes. Gracias a esta información, es posible pronosticar dónde va a llover, si hará calor o frío, o qué tal estarán los vientos, entre otras cosas, sin perder de vista que si estamos atentos a esta información, lograremos incluso evitar pérdidas económicas, accidentes y, por supuesto, enfermedades. Ahora hablaremos de los factores que modifican a los climas en cada una de las regiones de la Tierra. Latitud es la distancia angular desde un punto en la superficie terrestre hasta el ecuador. Se mide en grados. El relieve tiene mucha influencia en los climas que se dan en una región, ya que las cadenas montañosas fungen como barreras naturales al movimiento del aire. Continentalidad o distancia al mar. Las regiones que se encuentran lejos del mar suelen tener también un clima relativamente seco, ya que las masas de aire de origen marítimo, al desplazarse sobre grandes extensiones de tierra, van perdiendo su humedad. Corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y recorren grandes distancias. Una de las más importantes es la corriente del Golfo, que desplaza aguas cálidas del Golfo de México a través del Atlántico Norte hasta las costas europeas. Gracias a esta corriente, el clima en el norte de Europa es menos frío. Altitud es la distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. Al aumentar la altitud, la temperatura disminuye aproximadamente 1 grado cada 154 metros. Esto es debido a que conforme ascendemos, la presión y temperatura son menores. A este fenómeno se le conoce como gradiente térmico vertical o gradiente geotérmico. Tipos de clima. La combinación de estos elementos y factores tiene como resultado la distribución de un clima. De acuerdo con la clasificación de Köppen, se reconocen 5 grupos principales de clima. Köppen los identificó con letras y los ordenó geográficamente desde el Ecuador hasta los polos. Para ello, considera la temperatura,
y la precipitación. Estos grupos son A. Climas tropicales. B. Climas secos. C. Climas templados. D. Climas fríos. Y E. Climas polares. ¡Listo! Hemos terminado. Nos vemos en la próxima sesión de Aprende en Casa 2. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es